Buenas. ¿Cómo es que podemos decir que los niños, un niño, una niña, tiene naturalmente fe en vez de solo deseo? O sea, ¿por qué necesitamos el concepto de fe y no solo de deseo? Y vais a ver cómo es muy racional y simplemente vamos a repasar esto, que es básicamente animarnos a volver a ser como niños en esta desmitificación de la fe que ya veíamos hace tiempo y que es un poco como podemos describir lo que hace Jesús. Vamos a ver el tercer aspecto aquí de este texto. El ejemplo del niño que aprende a caminar, este que Jesús utiliza tanto. El niño, o sea, tiene una experiencia donde ve un hecho, fijaros, o sea, un hecho, una verdad, el hecho de que los adultos caminan, y eso, fijaros, qué increíble, o sea, tenemos que poder volvernos a asombrar de las cosas simples, ¿verdad? Si queremos progresar, va parejo a eso. Entonces, el hecho ese es motivador para activar en el ánimo, en el alma del niño, la chispa de aspiración que activa el deseo de caminar y que será fe en tanto que sea efectivo, un deseo efectivo, si lo puede cultivar humildemente. Que eso luego lo veremos. Un repaso de la humildad simplemente, mientras el entorno le permita tener humildad, claro, con sus emociones. Y luego, claro, un adulto también, igualmente, que ese niño tiene en general la capacidad de ver hechos en la vida. Y esos hechos, pues increíblemente, siguen un patrón consistente. O sea, podrías decir, está sometido a leyes, los hechos de la vida, ¿no? Aunque en general, hasta ahora, muy primitivamente, pues los científicos están polarizados a pensar que primero es lo físico y que solo en lo físico pueden hallar, digamos, legibilidad, cientificidad, etcétera. Aunque hay mucha parte que no, obviamente, hay alguna parte que no, porque siempre hay de todo. Entonces, el adulto siente, por tanto, que hay verdad en torno a esos hechos, los hechos del mundo físico, por ejemplo, ¿no? Siente que esa verdad o esas verdades se pueden entender y descubrir como ley, una ley o varias que regulan los hechos en cuestión. Entonces, el científico tiene además herramientas que le sensibilizan con el sentido de la certeza, que podríais incluso decir que es una especie de amar la verdad o una posibilidad de amar la verdad, ¿no? Lo que hay en torno a esas herramientas, matemáticas, conceptuales, lógico-instrumentales, nos hacen afianzarnos, por así decir, en el discernimiento de la verdad, con ese sentido de la certeza que no es intelectual en su fondo, ¿no? Que es un sentimiento. Entonces, con la fe que tiene, el niño es científico también en el mismo sentido en que el adulto lo es. Porque los deseos son efectivos en ambos casos, como vemos. Por lo tanto, tienen fe y la cultivan, ¿no? Así pues, en todo caso, vemos algo posible, o sea, en el caso del niño y también el del científico. Y esto lo dice Jesús en un momento dado, ¿no? Para caracterizar el deseo, que es cuando vemos algo posible y valioso, algo que intuitivamente valoramos. Otra cuestión aquí muy importante, ¿no? Es que eso que valoramos sea o no realmente valioso. O sea, redunde en el crecimiento o en el desarrollo de nuestra alma y por lo tanto del resto de almas y del entorno. Aquí en esta suposición, veis, por tanto, está asumido en realidad la creencia de que el universo es bueno, está bien montado. Es decir, si hacemos un bien para nosotros y es un bien absoluto, va a redundar en el beneficio de todo. Y eso es como
un hecho, una verdad absoluta que tenemos que nosotros cultivar con la fe, ¿no? Pero ahora veremos cómo se desgrana esto, porque no hay nada irracional aquí, ¿no? Entonces, el que sea o no valioso dependerá de las heridas emocionales, ¿no? El que tendamos a aspirar a cosas que sean intrínsecamente valiosas o no depende de las heridas. Esas heridas que si nos resistimos a liberarlas, o sea, es nuestra voluntad de resistirnos, no son ellas en sí mismas, sino la voluntad de resistirnos con humildad a sentirlas, pues esa voluntad nuestra nos hará que valoremos y que aspiremos por cosas que en el fondo son dañinas. Entonces, las heridas emocionales, que si miedos, vergüenzas, recordemos, son cosas que al principio no podemos evitar absorber cuando somos pequeños en el alma y que en gran medida nos construyen, nos condicionan para ser a imagen del mundo. O sea, a imagen de esos falsos dioses, si los queréis llamar así. ¿Por qué dioses? Porque son legisladores, los legisladores de los adultos, ¿no? Las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas, acompañantes. Son legisladores emocional mentales, si los queréis llamar, ¿no? En que convertimos a los padres, lo hacemos inconscientemente, a los padres, los adultos se convierten en eso. Y esos adultos modelan el falso amor, digamos. Modelan el falso amor que expresa el mundo en los comportamientos ya generalizados, que se han generalizado desde una base de miedo, básicamente, ¿no? Vamos a ver que tengo aquí un problema con la historia esta. Bueno, ahora se subraya en vez de pintarse. Porque tengo que aplicar aquí el puntero. Vamos a ver, quizás. No. Bueno, da igual. Entonces, el falso amor está ahí ya mostrado en los comportamientos generalizados desde la base del miedo. Así que nos vamos a sintonizar con esos comportamientos. Vamos a volverlo a recuperar el texto, a ver si así puedo seguir pintándolo, pinturrujeándolo. No, no me va a dejar. Lo que es el dentro del texto. Así que los adultos nos educan en gran medida dando este ejemplo. Fijaros, es una cosa muy interna, como vemos, ¿no? Internamente vivimos en sintonía con esos modelos emocional mentales que se expresan exteriormente en los comportamientos. Entonces, están sustituyendo a Dios y a nuestro yo real. Podríamos incluso decir eso, nuestro yo real queda ahí sustituido. Sustituyen a nuestra conciencia. En gran medida es como que si somos conscientes de algo, es en gran medida a través de cómo son conscientes de ello. Y también si tenemos una percepción interna de la verdad, la falsedad, la certeza de algo, que es ese órgano de la verdad de Dios, la conciencia sin ese, también estaremos con mayor motivo condicionados a que eso sea sustituido por cómo sienten, por cómo opinan sobre las cosas, los falsos dioses, los maestros falsos, digamos. Entonces, si volvemos a lo natural, el niño que aprende a caminar en general no actúa desde las heridas, pues se permite desarrollar esa habilidad intrínsecamente valiosa, la de caminar, como vemos.
sea, en principio, a cada momento tenemos mucha o poca experiencia previa con esa intuición valorativa, que la podéis llamar, capacidad de intuir que nos hace aspirar a cosas. O sea, nos permite aspirar a cosas. Esa capacidad actúa desde dentro de nuestro ánimo y nos advierte de que podemos conseguir algo valioso. O sea, por lo tanto, de forma natural tenemos una especie de percepción emocional, una intuición previa a esto de saber pensar intelectualmente, ¿no? O sea, hay un pensar del alma, si lo queréis extrapolar ese concepto de pensar, ¿no? Es una percepción de las posibilidades, entre otras cosas, y que además es valorativa. Eso nos permite crecer de forma natural en nuestra responsabilidad. ¿En qué responsabilidad? Bueno, pues con respecto a nuestro entorno, que podemos pensar, si nos pensamos como vida, como almas, es el entorno de ese ánimo que somos, de la vida que somos. Y ese entorno podemos decir que es el cuerpo físico, porque luego lo dejamos, ese es el traje que se pone nuestra vida, nuestra alma, es un accesorio avivado por la vida de nuestra alma, un traje que tenemos para poder experimentar, recogiendo experiencias ahí en el ánimo, en el alma, y un traje que es acompañado siempre por el cuerpo espíritu, tal como iremos aprendiendo, que lo es, y por el mundo físico o la dimensión en la que estemos. ¿Y qué más? ¿Dónde crecemos también en responsabilidad? Pues con nuestra propia vida. El hecho interno de ser nosotros vida, alma, estamos animados por ese regalo de la vida y que la sentimos simplemente porque la somos todo el rato. Entonces podemos decir que el niño desea de forma natural caminar. Imita las destrezas operativas de las personas a su alrededor, incorporándose a nuevos mundos, entrando en contacto con nuevas perspectivas, desarrollos. Entonces, de por sí, como vemos, el niño no tiene miedo. Es decir, no está bloqueado en su ánimo ante el desarrollo de esta dotación natural que es su vida como alma. Estamos dotados de muchas cosas como almas, ¿no? Muchos regalos a ser desarrollados, como la personalidad única que somos, todas estas cosas de las que nos habla Jesús de forma muy simple, el libre albedrío. Entonces el niño, la niña no tiene miedo a no ser que el entorno se lo imprima y lo acepte en su ánimo, lo cual es muy probable, ya que los niños desean sin límite, sienten intensamente, son esponjas emocionales y están rodeados de gigantes que pueden controlar su vida física para bien o para mal. Entonces, ante la amenaza de ese control en desarmonía de su vida, en vez de un control armónico, educativo en el amor, pues lógicamente va a ser muy probable que aceptemos como base de nuestra vida el miedo que nos va a dañar, ¿no? Entonces, fijaros, ese sentido direccional virtuoso podría ser lo que podemos llamar la fe, o sea, podemos definirla así, ¿no? Con esos aspectos principales como principios acompañantes, ¿no? El deseo, la responsabilidad, la vida. O sea, eso sería la fe en acción cultivándose. Como vemos, la fe es un potencial del alma en cuanto que voluntad. Y el alma es lo que somos, creada por Dios y contiene regalos como esa voluntad, el deseo. Y nuestra fe es esa cualidad a desarrollar, tal como nos cuenta Jesús, ¿no? Entonces, cultivar la fe sería purificar el deseo. Pero claro, si la fe está basada en hechos y a las verdades absolutas, como la de que Dios es bueno, las podemos llamar también hechos. Si las verdades absolutas las podemos llamar hechos y la fe está basada en hechos, va a conllevar purificar el deseo. Entonces, cultivar la fe conlleva purificar nuestro deseo cuando la fe se ponga como objeto la verdad de Dios. La verdad de Dios contiene, pues, desde las leyes físicas naturales, como vimos, hasta las leyes que rigen nuestra relación con Dios como almas, las leyes superiores del amor divino. Es el regalo último que no es el último regalo, pero para nosotros es el fin último en este camino que inició Jesús para el mundo espiritual y para la tierra, de poder recibir amor de Dios, tan simple como eso. Entonces, aquí ya podemos hablar de aspiración, a la que nos hemos referido en un asterisco. Esa aspiración porque el niño se responsabiliza de su propio deseo. Por eso no lo llamamos inspiración. Esto es como lo comenta Jesús. Así es. Inspiración es cuando delegamos
a sabiendas o a veces no muy a sabiendas, ¿no? Que nos vemos inspirados, no sabemos por quién, cuando delegamos en alguien la generación de nuestro deseo. Y ya, pues como sabemos, esas otras personas o entidades que nos motivan desde fuera a desarrollar el deseo son desencarnados, por ejemplo, que son súper común, o sea, súper presentes, como siempre decimos, sin los cuales no podemos entender absolutamente nada de la historia del planeta, de la vida, de nosotros, nada. Son ellos o bien otras personas encarnadas o bien Dios, si se lo pedimos a través del órgano de la conciencia, etcétera. ¿Por qué pongo etcétera? También le podemos hacer que nos inspire, si se pudiera llamar también así, pues el amor de Dios, si lo recibimos o si seguimos recibiendo. Para este tema podemos ver ejemplos breves y aquí cito uno de los materiales, ¿no? Este tema de la aspiración, los materiales de Jesús. Entonces la humildad, pues tiene que tener la humildad para poder aprender a caminar. Aquel niño, ¿no? La niña tiene que poder liberarse llorando, sin miedo, mediante sentir el lloro, ¿no? O sea, con esa pena profunda que es expresada, vemos de forma natural, o sea, con todo el cuerpo porque la está sintiendo con toda el alma y el alma aviva el cuerpo. O sea, esa pena profunda es humildemente sentida, eso es la humildad, la expresión total desde el alma, caiga quien caiga, pero sin hacer daño, claro, cuando es humilde no va a estar expresando las cosas hacia afuera, digamos, sino hacia adentro, y lo que es nutritivo nutrirá ese adentro, lo hará crecer el alma, y lo que no lo es, o sea, lo que está basado en el miedo, se disuelve de forma natural, que es así. Es de económica la creación de Dios, de nuestra alma, como principio fundamental que rige nuestras vidas, creativo, causal, ¿no? El alma, que es no solo un principio, es una sustancia propia. Entonces, que no se ve, por supuesto. Esa pena profunda, al expresarla, o sea, al ser humildes, así nos podemos liberar de la firma emocional que muchas caídas o en general errores tienen en nuestra alma. Hay una firma emocional y con esa firma están bloqueados. Esas experiencias nos bloquean porque se han quedado firmadas con miedo, con errores emocionales como vergüenza, etc. Esos errores bloquean, llenan nuestra alma debido a eso, a no haber liberado las firmas emocionales de las experiencias. Y eso está en nosotros como material de error que crea nuestra mala condición álmica, una condición álmica oscura, esa que luego tanto nos debe impactar cuando pasamos al otro lado con miles de creencias falsas, por ejemplo, sobre la resurrección, no entendiendo lo que es, y que no es simplemente morir y ver que no estás muerto, sino seguir con un cuerpo espíritu, en este caso, habiendo dejado el físico, pues fijaros, ¿no? Estamos ahí todos oscuros y, ¿qué pasa aquí? No vemos nada. Porque en realidad es con la luz que hay en el alma, con la verdad que hay en el alma, como luego vamos a poder ver y manejarnos en el mundo espiritual. Aquí también. Pasa es que aquí, como decía aquel, llueve y nieva y hace sol para justos y para los injustos, para todos por igual, pero luego ahí en el mundo espiritual todo es más especializado, ¿no? Entonces, como nos cuenta Jesús, necesitamos liberar humildemente el error para poder desear efectivamente la verdad que lo sustituya y que nos libere del todo. O sea, la verdad correspondiente al aspecto concreto que sea, o sea, al que esté bloqueado o clausurado por un error concreto. Entonces, el error y en general el pecado, o sea, todo lo que hacemos en desarmonía con los principios absolutos de la verdad y el amor, todo eso genera miedo y el miedo, dolor. Entonces, los errores y los pecados son creencias falsas que están dentro de nosotros como emociones. Son, o podrías decir, se quedan así como activando en su base y en general esos errores y pecados se quedan así como activando, acompañando todas esas creencias falsas internas, ¿no? Están en nuestra alma y cuando tratan sobre cosas fundamentales, o sea, sobre la vida, el amor, nos condicionan enormemente si no los procesamos humildemente. O sea, condicionan las aspiraciones que tenemos. Y ahí vimos este esquema en el anterior vídeo, justo el anterior, sobre cómo nos volvemos el yo desamoroso, que es el título del esquema, y lo veíamos con su parte de abajo en el esquema, el pecado crea dolor.
Vamos a apartar esto un momento. El pecado crea este dolor. Aquí la palabra en inglés, el pecado. Y las falsas creencias y las definiciones del amor acompañan. Estos son los errores a los que nos acabamos de aludir. Querernos desensibilizar al contenido emocional de estas creencias falsas y definiciones del amor que nos enseñan enseguida muy pronto energéticamente los adultos, el hecho de querernos desensibilizar nos va a hacer crear la fachada. Y también nos vamos a querer sensibilizar al enorme terror global que tenemos, que es una de las emociones globales pero negativas, otra emoción global positiva, la verdad, pero una emoción, digamos, global negativa es el rechazo emocional del dolor y el rechazo del terror. Eso está como lo que tenemos que traspasar y de eso hablamos justo en el anterior vídeo y seguiremos hablando para aspirar a cultivar eso con el ejemplo de Jesús, que gracias a Dios hemos encontrado y está encarnado en esta segunda venida junto a su alma gemela, a María. Entonces, Magdalena, no, cuidado, no la madre, no la vamos a liar, que ya demasiado promueven el incesto emocional los adultos y las religiones, ¿no? Jesús y María Magdalena, encarnados, gracias a esto, pues tenemos estas enseñanzas, ¿no? Entonces, la fachada se va a componer de adicciones, fijaros, adicciones espirituales, emocionales y físicas. Nutren esa fachada que son la desensibilización a ese dolor, por lo tanto al contenido de esas creencias, por lo tanto las vamos a querer defender a toda costa, el error quiere defenderse siempre, y también el rechazo, ya no solo de sensibilización, rechazo del terror, y eso lo hace más grande de lo que es, como vimos en el vídeo. Entonces, cuando nos quedamos aquí en las adicciones y, por ejemplo, no se cumple una adicción, vamos a ver nos va a dar enfado, frustración, rabia. Y cuando sí se satisface una adicción, pues estamos en lo que normalmente nos es a veces demasiado fácil satisfacer, que es la comodidad, la satisfacción. Y en general, arriba de todo eso vamos a querer negar las técnicas de negación. O sea, vamos a querer negar que estas cosas que tenemos como adicciones son adicciones, o sea, están mal, son pecado porque dañan nuestra alma y crean más dolor todavía y por lo tanto más miedo a sentir ese dolor. O sea, por lo tanto van a incidir en crear este globo que aquí tenemos en verde de rechazo al terror, a sentir el miedo, que si no lo sentimos nosotros, ni Dios puede liberarlo humildemente, como el niño que expresa aquello que decíamos. Pues igual, expresar el miedo. Entonces, las técnicas de negación, ponemos excusa, justificamos, culpamos, minimizamos, mentimos, juzgamos, castigamos a nosotros y a los demás, y atacamos a nosotros y a los demás. Todo eso, las técnicas de negación son como el colofón, como veis aquí, de este proceso de cómo me vuelvo mi yo desamoroso. Vale, no tenía pensado hacer el repaso así, pero nos viene bien, a lo mejor. Y ya está, pues aquí tenemos por qué necesitamos el concepto de fe y no solamente deseo, por lo que parece, ¿no?